Bienvenidos jugadores a esta nueva lección y última hablando de la optimización de nuestras campañas. En esta última optimización, luego de las anteriores, vamos a hablar de la optimización de estructura. Vamos al iPad y te explico de qué estoy hablando. Acá en el iPad quiero desarrollar contigo todo este concepto porque es bastante interesante teniendo en cuenta que es la última o es el último tipo de optimización que va en cuenta con las optimizaciones anteriores. ¿Y esto de qué estoy hablando? Pues sencillamente de la estructura en la cual tú montas tus campañas. Ejemplo, yo puedo tener una campaña montada solamente con una estructura donde tengo estructura número 1 y tengo una campaña con público caliente y tengo otra campaña con público frío. Esto puede ser una estructura de campañas. Otra estructura puede ser una campaña con público caliente, otra campaña con público frío y otra campaña con público abierto. Otra estructura también puede ser, tengo una campaña con público caliente, público frío, pero aquí no estoy teniendo en cuenta la temperatura del público, sino que además segmento por feed, una campaña solo para feed, otra campaña solo para stories. O sea, una campaña de público caliente solo para feed, una campaña de público caliente solo para stories, una campaña de público caliente solo para reels y así lo mismo con el frío. Una con el feed, otra con stories y otra con reels. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener diferentes estructuras en las cuales yo estoy montando mi campaña. Puedo tener otra además, digamos, no solamente teniendo en cuenta la temperatura del público, el posicionamiento de mis anuncios, que son estas las ubicaciones, sino que también puedo tener campañas donde tengo temperatura del público, tengo segmentaciones, tengo también posicionamiento de mis anuncios y no sé, esta campaña solo para personas que tienen entre 18 y 24 años. Otra solo para los que tienen 25 a 40 años. Otra en las cuales tienen más de 45 años. Otra campaña donde solamente mi estructura, aparte de público caliente, público frío, posicionamiento, datos demográficos, puedo hacerlo también por países. Solamente para Colombia, solamente para Ecuador, solamente para Estados Unidos, solamente para España, solamente para el X país al cual yo voy a montar mi campaña. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo este tema de estructura? Aquí tú en este momento dirás, Juan Diego, ¿cómo así? No entendí nada. Pues sencillamente la estructura es cómo tú organizas tus campañas, cómo tú organizas tus segmentaciones, cómo tú organizas la estructura en la que tú montas tus campañas. ¿Y a qué voy con esto? Que sencillamente en un inicio probablemente tú montes tu campaña número 1 y esta campaña número 1 pues coloques tu conjunto de anuncios 1, tu conjunto de anuncios 2, tu conjunto de anuncios número 3, tu conjunto de anuncios número 4 y aquí coloques, no sé, público caliente, aquí coloques un lookalike, aquí coloques un interés en específico, aquí coloques un interés abierto y tus anuncios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues que aquí tienes una estructura bastante general, bastante macro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá estamos hablando no de cómo tú vas a montar tus campañas. Estamos hablando de cómo tú las vas a optimizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de esta campaña van a salir X resultados. ¿Cuáles resultados? Precisamente las optimizaciones anteriores. Vas a optimizar precisamente la inversión de tus campañas, vas a organizar tus públicos, vas a organizar tus anuncios. De todas estas campañas que vas a montar en un inicio, que ya pases esa fase de testeo, vas a tener ese anuncio ganador, ese público ganador, vas a tener la inversión o cómo vas a montar tus campañas, que ahí tenemos un tipo de optimización también, porque tenemos campañas en ABO y tenemos campañas en CBO. La optimización y los resultados son totalmente diferentes de una de otra. Entonces es otro tipo de estructura. Hay una campaña en ABO con X cantidad o tipo de público, hay otra campaña en CBO que me está escalando un público y un anuncio, y es precisamente esto lo que quiero que tengas en cuenta en la optimización de tu estructura. A lo mejor tú me dirás, bueno, pero esto ¿qué impacto tan grande puede tener en mis campañas? Muchísimo, porque al momento de organizar muy bien tus campañas vas a tener muchas campañas pero bien optimizadas, con los públicos que te están funcionando, con los anuncios que te están funcionando y dejar de pasar de una fase de testeo a pasar a una fase de preescala o escalamiento. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Quiero darte ciertos elementos en los cuales puedes tener en cuenta para empezar a dividir tus campañas. No montar una campaña en la que juntes público frío, público caliente, intereses, países, tipo de público, tipo de posicionamiento, sino que puedas saber diferenciar y comenzar a organizar mucho mejor tus campañas. ¿Cuáles son estos elementos? Estos elementos son
la temperatura de tu público, el posicionamiento de tus anuncios. Si lo haces por países, esto solamente aplica si lo haces por países. Campañas solos a Colombia, campañas solos a países específicos o si lo unes en un inicio. Ejemplo práctico de esto. Digamos que en una campaña de testeo tú montaste tus anuncios o tus conjuntos de anuncios, mejor dicho, con todos los países juntos. Metiste, no sé, toda Latinoamérica. Pero luego de hacer una optimización de público te diste cuenta que el mejor público que mejor te compra es Colombia. ¿Qué es lo que te toca hacer? Hacer una optimización de estructura. ¿Y qué es lo que haces acá? Que en lugar de montar una campaña de nuevo para escalarla con todos los países juntos, vas a montar una campaña solo para Colombia. Y a eso es lo que me refiero con la optimización de estructura. Luego de pasar de esa fase de testeo y de las optimizaciones anteriores, por eso el orden está de esa manera. Vas a optimizar tu inversión o tu presupuesto, vas a optimizar tus públicos y vas a optimizar tus anuncios. Y al momento de sacar lo mejor de esas 3 optimizaciones, vas a precisamente pasar a la optimización de estructura. Empezar a montar campañas solo que te están funcionando con ese tipo de estructuras. Me están funcionando mejor campañas con el tipo de presupuesto. Me están funcionando mejor campañas en ABO. Voy a escalar con campañas en ABO. Me está funcionando mejor campañas en CBO. Voy a escalar con campañas en CBO. Voy a hacer un testeo de mis mejores creativos con mis mejores públicos con campañas en CBO cuando antes estabas en ABO. También es un testeo válido. ¿Sí? Entonces lo que quiero que tengas acá es sencillamente esos elementos en los cuales te puedes basar para comenzar a dividir tus campañas. El último que yo diría que es bastante común es el tipo de público. Que aquí pues tenemos intereses. Entonces, ¿qué elementos te puedes basar? Te puedes basar en la temperatura del público, una campaña solo para público caliente, una campaña para público frío, una campaña para similares, una campaña, si quieres ir más allá, una campaña de similares de compras, una campaña de similares de interacción, una campaña de similares de página de gracias, de registro, de lo que quieras hacerlo. Lo puedes dividir. ¿Eso qué te va a permitir? Tener un mapeo mejor de los datos, saber qué campaña va dirigida para qué público y con qué anuncios. Una campaña solo con anuncios para mujeres, una campaña solo para anuncios con las personas que tengan esta edad, una campaña solo para personas que estén en Colombia. Eso es precisamente lo que te va a ayudar a ti a condensar después de todos esos testeos, quedarte con lo que mejor te funciona y eso es lo que te va a traer los mejores resultados. El posicionamiento de tus anuncios, también si lo quieres hacer de esa manera, solo anuncios para feed, solo anuncios para reels, solo anuncios para stories, también lo puedes hacer. Anuncios por países, ya lo mencioné en qué tipo de ocasiones va a funcionar. De presupuesto, campañas en ABO, campañas en CBO, también de tu público, esto es muy frecuente. Campañas con intereses afines, campañas con intereses muy abiertos, campañas con intereses locos, campañas con intereses juntos, combinados, acotados, que coinciden con, y así sucesivamente. Entonces, a lo que voy con esta optimización, que es la última, es precisamente saber cómo tú vas a organizar tus campañas. Eso te va a hacer un mejor gestor de tráfico, una persona que sepa dominar esto. No solamente sabe montar anuncios, no solamente sabe presionar los clics o saber cómo hacerlo, y lo mencioné en un inicio, en el tema de las nomenclaturas, antes de comenzar a montar nuestras campañas, y es precisamente esto, el orden. Tener un orden en tus campañas te va a permitir a ti poder leer mejor los datos, y vamos al inicio de todo este módulo de Facebook Ads y de tráfico, donde hablamos de los principios, y es precisamente que nuestra misión acá es poder optimizar los patrones del usuario, los patrones de la plataforma, saber medir esta información, saber leerla y optimizar. Saber seleccionar qué es lo que mejor nos funciona y poder conseguir esos resultados con esas optimizaciones. Entonces, jugador, con esto llegamos al final de esta lección donde te hablo de la optimización de la estructura, y es precisamente eso. Lo que quiero dejarte ahora mismo es un resumen. Luego de hacer las optimizaciones anteriores, optimización de presupuesto, optimización de públicos, optimización de anuncios, pasas a hacer una optimización de estructuras donde vas a organizar mucho mejor tus campañas y saber precisamente qué son campañas de testeo, qué campañas estás escalando, qué campañas son para X público, y que tú puedas tener un orden al momento de optimizar y saber, listo, voy a volver a optimizar mis presupuestos, vuelvo a leer mis campañas, vuelvo a optimizar mis públicos, sé qué público estoy optimizando, voy a volver a optimizar mis anuncios, voy a ir a optimizar qué anuncios voy a hacer, si anuncios específicos, si anuncios de testeo, estos son anuncios viejos, estos son anuncios escalados. Lo único que te va a permitir tener un orden y poder decir, esta campaña me va bien, voy a escalarla, esta campaña no me funcionó, voy a descartarla, es precisamente eso, la optimización de tu estructura, saber en qué orden y cómo organizas tus campañas.
Así que jugador, espero hayas entendido y nos vemos en la siguiente lección.